Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Llegamos al lunes 23 de diciembre. Mire, un día antes de esa tan esperada celebración para todos los salvadoreños, como es la celebración de la Navidad. La Navidad realmente pues se celebra el 25 de diciembre, pero aquí por costumbre los salvadoreños, ¿verdad? Comenzamos a celebrarla el 24 de diciembre en lo que llamamos la Nochebuena. Así de que estamos a un día de esa mágica celebración en realidad para todos los salvadoreños y sobre todo para los niños, ¿verdad? Sabemos de que hay un encanto en torno a toda esta celebración religiosa, por cierto. Recordémonos de que los católicos celebran el nacimiento del niño Jesús. Sin embargo, hay toda una magia en torno a esta celebración en la cual se están uniendo todas las familias salvadoreñas. Sabemos de que ya están preparando, por supuesto, la tradicional comida, ¿verdad? El chumpe o la gallina india. También ya están listos los regalos. Están listos pues todos los presentes que se les hacen a la familia, esos detallitos que nunca faltan. Y sabemos también de que mucha gente pues le gusta viajar en esta época del año, ¿verdad? Aprovechan sus vacaciones. Así de que muchas tradiciones que esperamos que usted ya las esté preparando, ¿verdad? Y de antemano le deseamos una feliz Navidad. Queremos aprovechar este día también para felicitar a todos los albos, ¿verdad? A todos los aliancistas, quienes el día de ayer pues celebraron, levantaron otra copa ya de la Liga Nacional, ¿verdad? Y bueno, pues nuestras condolencias pues a los amigos del FAS que esta vez no pudieron, pero bueno, el fútbol siempre tiene oportunidades. Felicidades a los aliancistas. Nosotros con mi hijo estuvimos ayer también en el estadio y tremendo ambiente que se vivió por ahí, así de que valga la oportunidad para poderlos felicitar en este inicio de semana. Yo sé que todavía están celebrando. Miren, nosotros hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante que lo iniciamos la semana pasada, que es precisamente sobre el tema del subsidio al transporte público. En ese sentido, más adelante vamos a tener una entrevista con el licenciado David Reyes, quien es diputado de Arena. Hoy se espera de que se dé ya precisamente una aprobación de una ampliación de 6 meses a este subsidio y con algunas condicionantes. Vamos a ahondar más adelante sobre esto, pero ahora los queremos dejar con un resumen de un tema que nos parece importante, que vale la pena poder ver de nuevo, como es la entrevista que le realizamos al ministro de Trabajo para hablar diferentes temas, y también estuvimos conversando con el rector de la Universidad, Francisco Gavidia, hablando sobre temas importantes sobre el futuro de la educación. Los vamos a dejar con estos resúmenes para mientras y posteriormente vamos a conversar de este otro importante tema como es el subsidio al transporte. Que se han hecho el respaldo total del presidente de la República, de todo el gabinete que nos ha acompañado en este proceso y fundamentalmente la Embajada de los Estados Unidos, que yo estoy altamente agradecido, una comitiva incluso de la Embajada guiada y liderada por el cónsul general, me acompañó incluso a los Estados Unidos, anduvimos juntos motivando y estimulando a las empresas, y Samuel es hasta cierto punto melancólico y dramático y que hemos estado con este equipo. Los hemos tenido 3 días, 3 noches acá en San Salvador en inducción, en capacitación. Son 50, ¿verdad? Un grupo de los primeros 50. Esta es una prueba piloto, trabajado con la embajada, que oscila hasta 150 personas en este mes de diciembre. Este es el primer contingente de 50, van para Mississippi. Cuando nosotros les preguntábamos cuál era su empleo que tenían en El Salvador, porque el primer criterio que se tomó es que tienen que estar representados los 14 departamentos, van representados compatriotas de los 14 departamentos. Y el segundo criterio, no tener ningún vínculo con ningún empleado del Ministerio de Trabajo, para que no exista tráfico de influencia. Porque acá los gobiernos anteriores lo que han mandado al exterior y ante la comunidad internacional son a sus cheros, a sus parientes, etcétera. Y nosotros no queremos ese tipo de privilegio para funcionarios ni para empleados. Y les preguntábamos a ellos cuáles han sido sus niveles de ingreso en estos últimos años. Y nos decía 10 personas de ellos
de que tenían un salario de $3 al día y trabajaban 3 días a la semana. Otros nos decían que... O sea, $12 a la semana. $12 a la semana. Decían otros que trabajaban... ¿Cómo sobrevivir con eso? Es la pregunta. Otros decían de que trabajaban 5 días y que a ellos les iba un poco mejor y ganaban $5 a la semana. $25 a la semana prácticamente. $5 al día, $25 a la semana. Esta gente va a ir a ganar arriba de $527 a la semana. Arriba de $527 a la semana. Los empleadores, las empresas se han comprometido, bueno, ya pagaron el costo de la visa de 190, ya van a pagar el boleto, ida y vuelta, van a pagar alojamiento de todos ellos y un buen porcentaje incluso de su alimentación lo van a costear las empresas. Prácticamente estos $520 y tantos semanales, que equivale a arriba de $2.000 al mes que van a ganar, prácticamente va a ser líquido para esta familia. Cuando nosotros les informamos todo lo que teníamos ya definido y negociado con la empresa, prácticamente hubieron lágrimas de muchos de ellos. Personas que del campo, de la parte rural de nuestro país, que unos de ellos ni siquiera conocían San Salvador, y que venir a San Salvador era un privilegio para ellos conocer la capital de la República. Nuestros niveles y nuestros segmentos de pobreza en la parte rural son bien fuertes, sumamente fuertes. Va a la expresión de la gente más humilde, pero más trabajadora de nuestro país. Y bueno, en estos 3 días nos hemos encariñado tanto de ellos en escuchar cada uno de sus dramas humanos. Uno de ellos nos decían, lo más triste y lo más doloroso es cuando pasa un señor vendiendo paletas en nuestras colonias, en nuestros barrios, en nuestras comunidades, y nuestros hijos nos piden: papá, comprarme una paleta, y es doloroso un padre o una madre no poder meterse la mano a la bolsa y darle a su hijo. Ni siquiera tener una cora. Ni siquiera para ellos. Esas son las condiciones que hemos encontrado en nuestro país. Así que estamos, Samuel, felices con Dios, agradecidos. Nos ha tocado trabajar en el Ministerio de Trabajo literalmente día y noche. La empresa nos habló y nos dijo: en una semana necesito esto, ministro, si no, no hay trato. Porque acá tenemos a México, acá tenemos a Guatemala, que ya tienen esto con anterioridad y que ya hemos tenido que correr. Nuestro equipo de informática y nuestro equipo de asesores se quedaron 2 días y 2 noches completos, y lo único que mandaban era a traer ropa, literalmente en el mismo ministerio. Ahí se bañaban porque no había tiempo para otra cosa a fin de sacar adelante. Todos estamos cansados, pero una cosa, con un enorme beneplácito, irnos a acostar sabiendo que le ayudamos, y especialmente a la gente más necesitada de nuestro país. Vamos a ver. Entonces, ustedes han convocado, hoy se va a despedir a ese primer grupo, ¿verdad? Hoy va el primer grupo. Hoy va. Nosotros salimos del Ministerio de Trabajo con destino al aeropuerto. A las 12 exactamente nos vamos a estar concentrando en el aeropuerto para hacer todo el trámite, y ellos toman su vuelo a la 1 de la tarde. Así que a nuestros amigos de los diferentes medios de comunicación, pues a las 12 prácticamente va a ser la conferencia de prensa central en el aeropuerto. Y bueno, Samuel, con un enorme beneplácito, porque es algo inédito en la historia de nuestro país. El liderazgo de nuestro presidente a nivel regional y a nivel mundial está teniendo un peso muy grande, y gracias a ellos pues incluso ya tenemos un nuevo mercado laboral, que es Qatar, y nuestro equipo técnico de asesores en materia laboral sobre estudios del mercado laboral prácticamente se trasladan en el mes de enero a explorar el mercado laboral y contractual que vamos a definir con Qatar. Perfecto, eso vamos a hablar, quiero que lo expliquemos bien más adelante, porque también es otra muy buena noticia que por supuesto ha traído pues el presidente de la República. Ahora, ¿por qué un programa como este de visas temporales? Por ejemplo, México lo tiene desde los 70, esto no es nada nuevo. Están los famosos braceros. Y yo recuerdo que hicimos algunos reportajes para Telemundo, algunas iniciativas de algunos diputados que estaban tratando de impulsar esto, por supuesto previo a la administración de ustedes. Y uno se pregunta, si estos programas han estado ahí, ¿por qué no los hemos utilizado? La respuesta es sencilla. Hay un montón de cosas que no se hicieron en este país simple y sencillamente por una razón: falta de voluntad política y falta de conciencia y de corazón para ayudarle a los más necesitados. Acá ha habido gente que ha criticado y ha juzgado el poder desde la calle, desde los movimientos populares, pero cuando llegan a estos cargos se acostumbran a la alfombra roja y a los lujos y al buen vivir nada más de sus núcleos cercanos, pero se olvidan de nuestro pueblo. Nosotros tenemos como pecado evitar nuestro origen.
nuestra causa y nuestra razón de la existencia en todos estos procesos de lucha histórica que hemos tenido. Y la instrucción del presidente es que ni siquiera tenemos 5 años para resolver el problema de los trabajadores y del pueblo en general. Tenemos que resolverlo ya. Samuel, en este país se tuvo un gobierno de una ideología, se tuvo gobierno de otra ideología, se tuvieron gobiernos militares y nuestro pueblo está cansado, y con el presidente nos plantea que este país ha tenido un túnel oscuro donde solo existe un rayo de luz y esperanza, que es en este gobierno, y nosotros tenemos que luchar por no defraudar este pueblo. Así que hemos venido a eso. Todo el Consejo de Ministros, todo el gabinete piloteado por el presidente, la instrucción es clara y contundente: resolver los problemas estructurales de este país. México lo tiene desde hace muchos años. El concepto de bracero, lo que pasa es que en México, por ejemplo, y eso nos decían por la proximidad, pues, sí, es mucho más fácil. Bueno, nos decían que a Arizona en bicicleta se cruzan, claro, todos los días, claro, todos los días. Otros semanalmente están viajando. Entonces, el problema que nos veían a nosotros era el área geográfico, el desplazamiento y además de eso los costos. Pero gracias a Dios hemos volcado todo el trabajo gubernamental, hemos facilitado todo. Hicimos pruebas de alcotex, de drogas, hicimos peritajes, hicimos un diagnóstico, incluso una investigación con el Ministerio de Seguridad para que estas personas no tuvieran vínculos con grupos criminales. La verdad es un escaneo muy fuerte que hemos hecho y gracias a Dios, lo que tú decías, hoy es un contingente de 50, que esto es prácticamente una prueba piloto, pero enero, febrero, marzo, abril, mayo, sigue contingente, segundo contingente, tercer contingente, cuarto contingente, van a ser cientos y miles. Ahorita tenemos una negociación con 25 empresarios en Arizona. Sí, de hecho eso iba yo, porque al principio se había anunciado Arizona, ¿verdad? Sí. Y ahora de repente decimos Mississippi. Qué bueno, sí, qué bueno, porque sí, se abren las posibilidades. Estamos trabajando con los consulados en 15 estados de los Estados Unidos ahorita, en 15 estados. Y Arizona, tenemos la bendición de haber conocido y de haber dialogado y estar en proceso de negociación con los 2 empresarios más grandes de inversión agrícola en Arizona. Entonces, estamos hablando que en los próximos meses van a ser cientos y probablemente miles de compatriotas que van a ir a ganar el pan de cada día de forma honrada, honesta, pero además una remuneración de las más dignas que pueden haber. Y ministro, a pesar de tener a su disposición a los mexicanos y también a los guatemaltecos, ¿verdad? Sí. Porque este programa los guatemaltecos, sí, ya lo tienen. ¿Ellos necesitan? ¿Hay oportunidades ahí para salvadoreños? Sí, el nicho es bastante grande. Nosotros ya exploramos el mercado laboral y es bastante grande. Es más, en Arizona, en el contexto general, visitamos cerca de lo que es equivalencia acá a 4 o 5 municipios, y los alcaldes y los empresarios nos decían que del presupuesto asignado que ellos tienen para el área agrícola en Arizona, en Yuma, en Phoenix, solo ejecutan apenas el 60%, porque el otro 40% no lo ejecutan de la disponibilidad financiera y presupuestaria que tienen, partiendo de que no hay mano de obra para hacerlo. Así que yo les dije, pues miren, ustedes tienen el empleo, tienen los recursos, yo tengo a nuestra gente en nuestro país que va a venir a trabajar fuerte. Se había dado una cifra de posibles beneficiados, 6,000 recuerdo yo al principio, pero eso obviamente se puede duplicar, triplicar, o sea, cualquier cantidad de trabajadores. Sí. O sea, si esto funciona, ministro, esto sería realmente una gran oportunidad de masificarlo. Sí, nosotros creemos, bueno, en la plataforma ingresaron 45,000 personas y todavía están ingresando. Lo que pasa es que ahí va fase 1, 2, 3, 4, porque el mismo proceso va autodepurando a aquellas personas que no reúnen los requisitos y que los vamos a reubicar en otro mercado laboral distinto a este. Pero de esos 45,000 nosotros sí creemos que en el próximo año, en el 2020, estamos hablando de miles de compatriotas que van a viajar a los Estados Unidos por esta vía. Hay un trato especializado. Nosotros hoy los llegamos a dejar al aeropuerto. Nomás lleguen al aeropuerto a los Estados Unidos, va a estar nuestro consulado esperándolo, los van a atender, les van a apoyar y prácticamente pues hemos logrado muy buena negociación con la empresa que va a este primer contingente y Dios mediante en los próximos meses van a ser enormes cantidades de personas, Samuel. Esta semana fue cuando, el martes fue que los presentó, sí, el martes, ¿verdad? Sí. En la noche, sí.
Nosotros enviamos un equipo, los acompañamos ahí y contactamos a algunos de ellos. Fuimos y visitamos la casa de uno de ellos. A mí me sorprendió las condiciones en que viven sin energía eléctrica. O sea, las casas realmente básicas, justamente las condiciones que usted está describiendo. Me sorprendió incluso la flexibilidad que ha dado la misma embajada. Porque da la percepción a veces de que el que no justifica que no tiene cómo regresar o que no tiene cierta pertenencia acá, no recibe una visa. Sin embargo, ha habido flexibilidad en este caso. Por supuesto, me imagino que es parte de un proceso muy minucioso. Hemos venido negociando. Yo desde el segundo mes que estoy en este gobierno anuncié este programa y desde ahí hemos venido. La verdad, hay que corregir esto, hay que hacer esto, hay que perfeccionar esto. Los Estados Unidos tienen mecanismos de contraloría muy fuertes, muy exhaustivos, pero gracias a Dios sí, el señor embajador, yo me siento contento y agradecido con el señor embajador, con el cónsul general, con la vicecónsul, que ha estado la vicecónsul full time en este tema. La verdad, altamente agradecido con la embajada. Tenemos imágenes, ¿verdad?, de este primer contingente. Sí, Samuel, lo que tú decías. ¿Cuáles son las características de ellos? Usted que los ha conocido más. Primero, el denominador común que tú acabas de describir. Gente extremadamente pobre. Bueno, algunos de ellos no tenían para el pasaje para venir a San Salvador. No lo tenían. Y les hemos ayudado. Luego, de repente, para mantener los 3 días y 3 noches, yo no tenía dónde. Y no tengo recursos en el ministerio para pagar hotel ni nada digno. Le hablo al licenciado Yamil Bukele y le digo, ayúdeme. Él me ayuda y me dice, Rolando, yo te puedo ayudar con el tema del alojamiento, pero no con la alimentación. Me voy para donde otro amigo y toco la puerta y le digo, ayúdeme con la alimentación. La verdad, unos de ellos nos decían, nunca hemos tenido, por ejemplo, en nuestras manos $100 de forma general. Nunca en la vida. Personas con 30, 35, 37, 40 años. Nunca. Yo quiero que vean estos rostros, porque de alguna manera estos son los embajadores del trabajo, ¿verdad? Exacto. Ellos tienen la gran responsabilidad de recuperar y demostrarle, en este caso a Estados Unidos, que nuestra mano de obra sigue siendo de las mejores manos de obras del mundo. En los gobiernos anteriores nosotros éramos calificados a nivel de comunidad internacional. Bueno, esa era parte de la entrevista que le realizábamos la semana pasada al ministro de Trabajo con ese plan pionero, ¿verdad? Que sabemos de que este primer grupo de 50 salvadoreños ya está en Estados Unidos, en Mississippi. El domingo partió otro resto también que ya están trabajando, ¿verdad? Una muy buena oportunidad que creo que vale la pena retomar y sobre todo potenciar el próximo año. Y como les había dicho al inicio del programa, hoy vamos a hablar sobre el subsidio al transporte público. Ya se encuentra con nosotros el diputado David Reyes, a quien le damos la más cordial bienvenida. Muy buenos días, Samuel, qué gusto estar contigo esta mañana. Un saludo muy especial a todos los televidentes. Y bueno, salimos corriendo para estar un poco más temprano de la hora pactada, pero qué gusto poder tener unos minutos más para platicar. Vamos a tener sin duda unos minutos más, ¿verdad?, para eso. Bueno, ¿cuál es la importancia de todo esto? Hoy hay plenaria. Sí. Y se espera de que que se apruebe esta prórroga de la ampliación del subsidio con condicionantes. Bueno, este es un tema que lastimosamente se deja para el último momento, para la última plenaria del año. Casi siempre ha sido así en los últimos 10 años, Samuel, y es un tema muy trascendental, muy importante para todo el país. Obviamente, la gran mayoría de nuestra población hace uso del transporte público y es un tema de interés para más del 80% de la población que se moviliza en el sistema de transporte público. Y por eso insisto que este tema debe de discutirse ampliamente, debe de partir por una reforma más integral, por supuesto, pero desde el ámbito legislativo en estos momentos, la prórroga del subsidio se convierte en la única carta de negociación que tenemos como Asamblea Legislativa para exigir, ojalá que para premiar, pero para exigir mejores condiciones a los transportistas y que estos ofrezcan una mejor
un mejor servicio al usuario. A ver, esta es una iniciativa que parte de su persona como diputado, ¿verdad? Entiendo yo que en octubre de este año, ¿verdad? Sí. Empezó esta discusión. ¿Qué lo motivó a llevarla a la mesa? Bueno, quizás quisiera comentarte un poquito de antecedentes, de dónde venimos. Allá por el año 2007, si tú te recuerdas, los precios del petróleo a nivel internacional andaban rondando arriba de los $100 el barril, y eso significaba que en nuestro país más de $5 por galón. Sí. Si te recordás. Bueno, y en una ese época momento negra para nosotros, los que teníamos que pagar el galón de la gasolina. Correcto. Lo pensábamos para salir. Correcto. Entonces, en esa época, obviamente, pues los transportistas se vieron muy afectados por el precio del combustible, y se toma la decisión de crear una ley transitoria para otorgar un subsidio a los transportistas, para que no subieran el costo del pasaje. Pues obviamente, si la materia prima, que es el combustible, estaba a niveles sin precedentes, algo se tenía que hacer. Y creo que atinadamente se toma esa decisión. Luego, es una ley transitoria, lo cual significa que una ley transitoria por un año, pero el siguiente año, digamos que todavía los precios estaban bien altos, y se decidió prorrogar. Eso allá en el 2008. Pero aquí viene lo interesante, Samuel, que posteriormente los precios del petróleo comenzaron a disminuir y se empezaron a estabilizar, y ahora pues el promedio de los últimos 9 años, 10 años ha sido, digamos, un precio mucho más accesible que lo que fue en esa época. ¿Andará por los $60? Pues no tengo idea exactamente, pero ¿cuánto costará ahorita el precio del galón? Bueno, está a $3, por ejemplo. Y en pero aquella el época diésel estaba a 5. creo que es un poquito menos. Pero en fin, pongámosle $3. Pero nunca se ajustó el subsidio, ni tampoco se condicionó, ni mucho menos se eliminó. Que la justificación en aquel momento, como te explicaba, fue el alto precio del costo del combustible. Hoy ya no existe esa justificación. Entonces, estos últimos 8 o 10 años que han estado recibiendo, bueno, hace cuenta, desde el 2007 a la fecha ya son más de 12 años, 11 años que han estado recibiendo subsidio, y cada año han sido entre 40 y 60 millones de dólares que el Estado ha tenido que erogar en concepto de subsidio. Si hacemos cuentas a esta época, son arriba de 600, 700 millones de dólares los que se han dado en concepto de subsidio a los señores transportistas. Entonces, partiendo de esa premisa, ¿usted cree que los transportistas se han estado aprovechando de ese beneficio sin justificar de alguna manera? Digo, pues, porque en aquel momento, porque bajaron los precios, significa entonces de que ya su margen de ganancia incrementó. Bajaron. Y su margen de ganancia obviamente incrementó en función del subsidio. A tal nivel, Samuel, que estos últimos días ustedes han estado reportando como Megavisión las declaraciones del ministro de Obras Públicas, que dicen que han ido a hacer inspecciones de unidades que están prácticamente abandonadas. Él nos comentaba en la comisión la vez pasada que había un bus que hasta plantas le habían crecido ya y que estaba cobrando subsidio. Entonces, hasta ese nivel de abuso se llegó, que eso ya es obviamente una corrupción, una estafa al Estado, que hay unidades del transporte público que cobran subsidio, pero no ofrecen el servicio de movilidad al salvadoreño. Entonces, esa situación nos hace, Samuel, buscar alternativas de cómo darle mejores herramientas al BMT, que es en este caso la entidad rectora en materia del transporte en nuestro país. Nos hace buscar alternativas y hacemos una propuesta concreta que presentamos en octubre de este año. Sucede que como es un tema hacendario, porque esta ley transitoria, Samuel, es la que le da vida al famoso impuesto Cotrans, que todos pagamos 10 centavos por cada galón de combustible que consumimos. De ahí es donde se financia este subsidio a los transportistas.
Sucede que se dan esta cantidad de dinero, sin contar esa corrupción o ese abuso que hemos estado hablando, pero así como puedes ver en la pantalla, el día a día es lo que observamos: transportistas que no respetan las señales de tránsito, invaden los carriles, por ejemplo, se van en carril contrario. En sentido contrario, y vienen en combo, ¿verdad? Se vienen en carril contrario, no respetan, no les importa, pues, las paradas, dicen, no respetan los semáforos. ¿Quién les va a decir algo? Nadie les dice nada. Y muy triste el caso que se dio ayer, Samuel, que ustedes lo mostraban también, donde una joven de 16 años murió atropellada por la imprudencia de un conductor que iba a excesiva velocidad. Cualquiera pudiera decir, es un accidente. Sí, de acuerdo, pueden ocurrir accidentes. Pero resulta que cuando detienen al motorista, no tenía licencia. Entonces, ¿cómo es posible que vamos a permitir que transportistas ejerzan ese abuso? No les importe poner en riesgo la vida de los salvadoreños que movilizan, y aparte de eso, les estamos dando un subsidio sin percibir una mejora atención en el usuario. Fíjate que en todos los países del mundo, cuando tú concesionas un servicio o una infraestructura nacional a un privado, son los privados los que le pagan al Estado un canon. Hoy que se escucha el famoso concesión del puerto de la Unión, pues hay ofertas, obviamente son los privados los que le pagan al Estado. Pero aquí en El Salvador, porque esta es una concesión que le damos a privados para que exploten y se lucren del negocio de movilizar a los salvadoreños. No digo que eso sea algo malo, pero obviamente es una concesión. Pero solo aquí en El Salvador, nosotros como Estado le pagamos a los concesionarios para que se lucren de un servicio. Y mira, y a mí me sorprende cuando veo a famosos transportistas en entrevistas diciendo que nosotros y apenas salimos con los costos. Dios mío, uno se pone a pensar, si eso fuera así cierto, obviamente no se dedicaran al negocio de el transporte público. Pero ¿qué sucede? El subsidio es lo que les da esas ganancias, porque obviamente al cobrar subsidio por servicios que no ofrecen y que no prestan a los salvadoreños, obviamente ahí su margen de ganancia se va para arriba, ¿verdad? Entonces ese es el negocio. ¿Por qué? Y me atrevo a decirlo con propiedad, porque fíjate que en Occidente hay empresarios muy responsables y vale la pena mencionarlos, los señores de Acomtus, de esta cooperativa donde hay varias empresas ahí representadas. Ellos, además de ofrecer servicio para personas con discapacidad, ellos hacen uso responsable de su subsidio, le pagan todas las prestaciones de ley a sus empleados, capacitan a sus motoristas, se aseguran que sus motoristas tengan todas las acreditaciones necesarias para poder movilizar pasajeros, y lo están haciendo y lo están cumpliendo. Bueno, que ahí, pues, entonces, en ese sentido, como en todo, hay buenos empresarios. Sí, claro, el problema que hay. Es que son hay un otros grupo que pequeño, no lo cumplen, son un grupo pequeño y de, nadie los obliga a cumplir. Correcto. Entonces son un grupo pequeño de empresarios que están acostumbrados al desorden y que no les interesa ganar, no les interesa cumplir, porque quieren seguir ganando de ese desorden. Ahora, antes de entrar en detalle a las condicionantes, ustedes entonces ahora como grupo legislativo están a favor de que continúe el subsidio, pero con ciertas condicionantes. ¿Ese es el espíritu entonces de esto? Bueno, te quiero comentar que esta propuesta, cuando la construyo junto con varios colegas de mi fracción, pues hasta este momento llevo más de 9 años votando en contra de la prórroga del subsidio, pero haciendo una reflexión interna me doy cuenta que, si bien es cierto, ha servido para denunciar, para levantar este tema y que la ciudadanía participe y opine mucho más al respecto, no hemos logrado, votando en contra, absolutamente nada. Por eso de su parte entonces, no deberíamos de darle subsidio ya a los transportistas. Yo soy de la opinión que ya no deberíamos que de darle subsidio. De anular.
Y en todo caso, si se les da subsidio, porque, y eso quiero ampliarte un poquito más cuando tengamos más tiempo en el siguiente bloque, pero de mi parte no deberían de recibir ningún subsidio, ya no hay ninguna justificación a este momento. Sin embargo, de darse subsidio, que se dé en base a condiciones, que se cierre esa puerta de corrupción donde hay abuso, porque hay empresarios que tienen 200 microbuses, pero solamente ponen a trabajar 50, pero cobran subsidio por los 200. Entonces, ese abuso, esa corrupción se tiene que cerrar, y en todo caso, si es que se les piensa seguir otorgando el subsidio. Pero en este momento, obviamente, el no darle subsidio no está en discusión ahorita. La discusión real es darle un subsidio condicionado. Lo que sucede es que hemos logrado, por primera vez en la historia, Samuel, hemos logrado persuadir a un buen grupo de diputados, y me atrevo a decirte que no están seguros los 43 votos para prorrogar el subsidio, porque la mayoría de estos diputados estamos exigiendo que si quieren prórroga de 6 meses, de acuerdo, pero bajo estas condiciones, si no, no. Vamos a hablar de esas condiciones y las vamos a depurar una por una para que tengamos bien claro todos los salvadoreños cuál es la propuesta, la que pudiera precisamente aprobarse este día en la Asamblea Legislativa. Vamos a hacer nuestro corte comercial y regresamos en unos minutitos. Retira tus remesas familiares en el Sistema Fede Crédito y gana remesa extra al instante. Sistema Fede Crédito, queremos darte una mano. Continuamos. Y gracias a Fede Crédito vamos a revisar cómo está el tráfico en el Gran San Salvador, cómo amanece este lunes previo a la celebración de la Navidad. Vamos a ver en el Boulevard del Ejército. Boulevard del Ejército, vea usted cómo está esa carga vehicular, ¿verdad? Es día lunes y son 4 carriles donde hay bastante paso vehicular. Es la entrada del oriente de la capital, no así la salida, que lo vemos bastante tranquilo. Ese es el tráfico que usted va a encontrar si sale a esta hora de su casa, va rumbo a la oficina, a su trabajo. Vamos a otro sector de la ciudad, veamos cómo está más cercano acá en la Plaza al Divino Salvador del Mundo. Veamos cómo se encuentra el tráfico. Aquí podemos decir de que está bastante fluido, ¿verdad? El corazón, el nuevo corazón de San Salvador es la Plaza al Divino Salvador del Mundo. Y este es el tráfico bastante fluido que usted va a encontrar a esta hora de la mañana, 7:06. Y finalmente veamos otra en el sector occidental de nuestra ciudad, que es en la zona de la Jerusalén Norte. ¿Qué les parece si vemos cómo está la Jerusalén Norte? Este es el tráfico también fluido a esta hora de la mañana. El tráfico que a su derecha va precisamente hacia el redondel Maferrer, y el de la izquierda es el que llega a los otros centros comerciales, Multiplaza, por ejemplo, que todavía hay mucho movimiento, ¿verdad? Se espera de que haya movimiento este día lunes y también un poco el martes. Así está el tráfico en el Gran San Salvador. Retira tus remesas familiares en el Sistema Fede Crédito y gana remesa extra al instante. Sistema Fede Crédito, queremos darte una mano. Continuamos. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Seguimos conversando con el diputado David Reyes sobre lo que pudiera suceder este lunes en la Asamblea Legislativa en torno a este espinoso tema del subsidio al transporte. Posibles escenarios, siendo realista, diputado, ¿qué puede pasar realmente ahora en la Asamblea Legislativa? Bueno, pudiera ocurrir de que se aprobara una prórroga del subsidio por 6 meses, estableciendo algunas condiciones, que es lo que creo yo que sería lo más conveniente. Pudiera ocurrir también que se prorrogue por 6 meses el subsidio sin establecer ninguna condición. Esos son los dos escenarios que yo veo. El escenario que definitivamente no veo, pero digamos que remotamente pudiera ocurrir, es que no haya ninguna prórroga de subsidio.
Claro, y eso obligaría, si eso ocurriera, obligaría a replantear la forma de entrega de subsidio, o de cómo ya no hacer, habría. Si o si no de se cómo hacer prorroga, de que los costos correcto, no se trasladen al consumidor, al usuario. Al usuario, correcto. Muy bien, pero en este escenario, Lo veo esa difícil. tercera... Muy bien, entonces hablemos de las otras dos. Sí. Hay diputados que están pues todavía insistiendo en que sigan las cosas como están. Hay diputados que son de la opinión, y es una opinión respetable, que se debería de prorrogar el subsidio sin establecer condiciones. Yo no soy de ese grupo, honestamente. Yo sí considero de que la única carta de negociación que tenemos como Asamblea Legislativa para exigir mejor atención, un trato más digno, lo hablábamos fuera del aire, ¿cómo es posible que hayan motoristas que deban $30,000 en multas? Eso significa que le pusieron en promedio de 3 a 5 esquelas diarias. Y lo peor es de que No, andan ni todavía aún así. circulando y que Y todavía están circulando. toman las unidades. Son los que andan conduciendo. Entonces, ¿cómo es posible? Y uno se pregunta, porque conmigo se enojan los empresarios, porque uno se pregunta, ¿y cómo es posible que siendo sus empleados los motoristas no tengan un control más estricto para que estos lo hagan obedeciendo la ley? Pero yo he escuchado voces que dicen que ese no es problema de ley. Claro la que forma sí. de entregarla, sino que es la forma en que no se hace cumplir la ley. Pues pueden Porque, ser por ambas ejemplo, en el cosas. caso de este ejemplo que usted da, ese tipo de conductores, ellos no deberían de estar en la calle. No, no deberían ni siquiera de tener licencia. Algunos ya ni licencia tienen, ciertamente. Yo comparto que debe de ser un tema de cumplimiento de ley, también, eso es cierto. Pero hay que reconocer también que el BMT últimamente, al menos este nuevo BMT, ha tomado una actitud mucho más proactiva, mucho más deliberante, y ha establecido controles que en su capacidad le permiten. Por ejemplo, nos contaba el ministro de Obras Públicas, acompañado por el viceministro de Transporte, que han identificado por lo menos 180 unidades en cuestión de 6 meses nada más. 180 unidades que estaban cobrando subsidio y que ya no circulaban. Imagínate, nos contaba el caso de una que me ha quedado bien grabado en la mente, de un bus abandonado que incluso hasta plantas le han crecido ya en su interior, cobrando subsidio. ¿Cómo es posible? Y tiene meses de estar ahí. Ha de tener meses de estar ahí ese bus abandonado, o años quizás, no sé cuánto tiempo pueda tomar en que hasta le crezcan plantas. O sea, entonces esa estafa no la podemos seguir permitiendo. Y bueno, pero este es un tema que también considero que los empresarios deben de autorregularse. Decía un empresario por ahí, si aquí en El Salvador la empresa privada hace lo que quiera, perdón, pero como quien dice, entonces nosotros los transportistas podemos hacer lo que querramos. ¿Y qué? Quizás es cierto, ¿verdad? Pero por eso es que este tipo de propuestas no le gusta, porque tocan o tratan de ordenar, valga la redundancia, Samuel, ese desorden en el cual ganan unos pocos. Y fíjate que vale la pena decirlo, no son todos, porque hay excelentes empresarios. Y yo te repito, el caso del Occidente, que yo he conocido, yo he visitado sus instalaciones, me he subido en sus buses incluso, me han mostrado en un tono de mucha responsabilidad la planilla, cómo ellos le pagan seguro social, AFP, vacaciones, aguinaldo, todo a sus empleados, algo que no quieren hacer. ¿Pero esos un grupo empresarios son pequeño. la mayoría o son la minoría? Yo quisiera pensar que son la mayoría, pero lastimosamente no. Lo más seguro es que son pocos. Pero ciertamente los empresarios, la minoría de empresarios, pero que son los que hacen más bulla, son los que les encanta este desorden, porque sus ganancias se ven quintuplicadas probablemente. Y tú ahí los puedes ver, tienen una vida de lujo. O sea, obviamente uno compara pues y dice, bueno, si ellos pueden dárselo es porque obviamente están obteniendo ganancias favorables, y qué bueno, ¿verdad? Ahora, si nos podemos analizar un poco de los puntos por puntos de los que pudieran ser las condicionantes que pudiera ser el otro panorama, Sí. la aprobación de subsidio, una prórroga, 6 meses, ¿verdad?
6 meses, correcto. Con la condicionante de que hagan una serie de cambios en los próximos 6 meses. Sí. Muy bien. Y te los quiero mencionar. Vamos a hacer el recuento y a ver qué factibilidad y qué provecho tendría eso punto por punto. Empecemos con creo que lo del GPS, ¿verdad? Es lo primero. La primera instalación condición de un GPS, uno dice, ¿para qué instalarle un GPS a una unidad de transporte público? La primera condición es que en cada unidad del transporte tengan instalado un GPS y un validador de pago. Esto le permitirá al Viceministerio de Transporte poder identificar cuáles son aquellas unidades que efectivamente están circulando, que están trabajando, porque no podemos seguirle dando subsidio a aquellas unidades que están ahí abandonadas o que están parqueadas y que simplemente cobran subsidio sin ofrecer la movilidad al usuario. El validador de pago que también se establece va con la finalidad de que se les entregue el subsidio en función de la cantidad de pasajeros que movilicen. Hoy por hoy se les da un cheque en blanco. Se les da $400 por bus y $200 por microbús cada mes. Entonces, hoy estaríamos buscando de que el subsidio vaya directamente al usuario en función de la cantidad de pasajeros que movilicen y ya no un cheque en blanco al empresario como ha sido hasta este momento. O sea, que sea proporcional a la cantidad de pasajeros. 4 centavos de dólar por cada pasajero movilizado. En el caso de los buses y 2 centavos de dólar por cada pasajero movilizado en el caso de los microbuses. Esa es la propuesta. Esa es la propuesta, correcto. ¿Ustedes creen que así sería más justo? Bueno, y fíjate que esta era la propuesta original. Es decir, cuando se aprobó la ley del subsidio para efecto, porque es una ley bastante larga, se llama, te voy a decir el nombre, Ley Transitoria para la Entrega de la Compensación Económica y Estabilización de las Tarifas del Servicio Público de Transporte Colectivo de Pasajeros. Para efectos prácticos, llamémosle la ley del subsidio. Inicialmente, cuando se aprueba, esa fue la condición, que se les iba a entregar 4 centavos por pasajero y que tenían que establecer estos validadores. Algunos empresarios lo empezaron a hacer. Si tú te recuerdas, instalaron estos validadores que no le funcionó porque quisieron hacer un tercer negocio de esto, personas que estaban en el gobierno, pero ese es otro tema. Pero en fin, la idea no es mala. Sin embargo, considero que debe de implementarse bien y debe de hacerlo el Viceministerio de Transporte. El GPS le va a servir, obviamente el Viceministerio aquí tendrá que hacer alguna inversión para instalar un centro de monitoreo y asegurarse que están circulando estas unidades, ¿verdad? Digamos que no deberíamos ni siquiera estarlo discutiendo, esto debería de ser algo que ya se esté implementando. Y fíjate qué interesante, en Occidente estos empresarios, todas sus unidades tienen GPS para control interno. Ellos mismos tienen montado un centro de monitoreo donde súper moderno, utilizando la tecnología, les permite identificar cuando un microbús se está saliendo de la ruta, cuando un bus, por ejemplo, se está demorando más en hacer el recorrido. Entonces, si ellos lo están haciendo a manera interna, ¿por qué hay otros empresarios quizás un poco más capitalinos que no quieren asumir esta responsabilidad? Muy bien, pero sobre eso, por ejemplo, este primer punto, por ejemplo, Sí. ya he escuchado voces que dicen, número uno, esto va a venir a incrementar los costos siempre, por ejemplo, en este caso para el transportista. ¿Quién va a pagar el GPS? Ahora, ¿cómo monitorear el GPS? Que tendría que ser, usted lo está diciendo, eso, la parte de un centro de monitoreo, sino de qué sirve el GPS. Correcto. Y incluso algunos están diciendo, bueno, ¿quién tiene este interés de estar ya metiendo el negocio de los GPS, verdad? Son de las voces Sí. que hemos encontrado. Y bueno, vamos a hablar un poco sobre lo que pudiera representar, ¿verdad?, económicamente, y quién tendría que ser responsable de hacer esas inversiones, precisamente para entender qué es lo que pudiera suceder en un futuro en nuestro país. Ya regresamos. Diálogo con Ernesto López.
Estás viendo Diálogo con Ernesto López. En esta Navidad podemos pensar en regalos, en celebraciones, pero quizás lo que más necesita la familia es diálogo. Eso permite mayor comprensión entre sus miembros. El diálogo favorece valores importantes como la comunicación, la tolerancia y la capacidad de admitir errores. Dialogar nos permite vivir en un clima de libertad y tranquilidad. Feliz Navidad les desea Diálogo con Ernesto López. Bien, y antes de continuar con esta interesante entrevista, quiero recordarles a todos los televidentes que cuando pienses en protección, Motoaction es tu opción. Y bien, bueno, seguimos conversando entonces con el licenciado David Reyes y ahora estamos hablando precisamente de esto, que llegamos a los costos de este primer punto, ¿verdad? Es decir, ponerle GPS para andar monitoreando dónde anda la unidad, que no se aprovechen y digan, ando trabajando y esté estacionada y ellos devengando, ¿verdad? El subsidio y también pues un sistema de conteo de pasajeros. ¿Eso qué inversión realmente se necesita? ¿Quién la va a hacer? Y si eso pudiera afectar al empresario. Bueno, mira, con el tema del GPS es algo tan sencillo como con este dispositivo que todos tenemos un GPS incorporado prácticamente. Hoy en día tú puedes, y una aplicación tan fundamental para el control y monitoreo de esto ya está montada. Bueno, hoy en día hasta los que te ofrecen servicio de domicilio para llevarte la comida a tu casa u otros servicios, tú puedes ir hasta monitoreando en tu celular por dónde vienes, si se pasó de tu casa, en fin, es algo tan accesible que tal vez en épocas anteriores no lo era. Hoy no implica, digamos, un costo no estaría oneroso. Lejos de que sepamos a qué horas viene, por dónde viene tal unidad, ¿verdad? Y que los salvadoreños sepamos. Ahí bueno, está, para los emprendedores que nos están, 2 minutos para los emprendedores que nos están viendo, ahí está una buena oportunidad. Para que la ruta tal llegue a la parada. Sí. Ajá, tipo Uber, correcto. Entonces, que digan de que esto es algo ostentoso, algo carísimo que no van a poder, eso es mentira. Esto es un tema de voluntad. Es tan simple como tener un dispositivo inteligente y que la gran mayoría de los motoristas ya lo tienen, si no es que todos, y pudiera utilizarse un sistema similar para cada unidad del transporte. Pero eso sí, tendría que el Estado instalar un sistema de monitoreo. Eso sí, el BMT debería de instalar un centro de monitoreo y fíjate que lo hemos platicado. Ellos incluso lo están considerando, si no es que ya lo tienen, Samuel, que se pueda instalar un centro de monitoreo para poder tener estas condiciones más importantes. Imagínate que cada año se les dan más de 40 millones de dólares. Es un gasto, debería de ser una inversión, pero es un gasto que obviamente el gobierno, el Estado debemos de cuidar. Por eso el BMT debe de tener ese centro de monitoreo y no es algo que le pueda implicar un costo altísimo poderlo instalar. Eso es algo relativamente sencillo. Para una erogación anual de 40 millones de dólares es lo menos que se puede hacer, monitorear esto. Fíjate que una segunda condición, Samuel, es que todas las unidades deberán de tener una póliza de seguros activa por daños a terceros. Bueno, de todos he sabido, ¿verdad?, de que si analizamos esto, este es un tema de que el que tiene un accidente con un autobús, con un bus, pues... ¿Qué dicen? Como que acompáñame al punto, te dicen, o sea, es mentira, nadie se hace responsable. No responden las unidades del transporte por ningún golpe. Nada. Y ya no digamos contra cuando hay un accidente, el usuario, como el que vimos ayer, de un motorista que atropelló a una joven de 16 años, que muy lamentable de verdad, y más lamentable que este motorista haya ido a excesiva velocidad y sin licencia. Entonces, yo te aseguro que al establecer una póliza de seguro va a obligar a los transportistas a que tengan controles más estrictos para que la póliza de seguros
les dé cobertura. Pero eso sí aumentaría su operatividad. Bueno, pero eso es lo mínimo. En todos los países del mundo, los transportistas deben de asumir dentro de sus costos una póliza de seguros. Según usted, Por diputado, ¿ellos supuesto. tienen la capacidad para asumir esto? Es que este es un negocio, Samuel. No perdamos de vista que es un negocio del cual se están Porque ellos lucrando. siempre se viven quejando, Pues, que dicen que apenas sobreviven. Entonces, si apenas sobreviven, dedíquense a otra cosa. Y van a haber empresarios buenos que sí van a ser responsables de poder incluir dentro de sus costos este tipo de disposiciones que son necesarias. Es que eso es lo mínimo. Por Dios, es lo mínimo. Se están movilizando seres humanos, no son objetos los que movilizan todos los días. Y esto debería de ser lo mínimo requerido. Y quiero hacer una mención, porque yo te decía al principio que esta propuesta la construimos y esta fue una propuesta puntual de mi colega diputado José Andrés Hernández. Y creo que es muy valiosa. Y él me decía, es que mira, vas a ver que de esa manera las aseguradoras también van a tener sus controles estrictos y van a obligar a que los transportistas se vayan modernizando incluso para que les mantengan las pólizas de seguros. Entonces, yo sí creo que este es un tema que no puede faltar Porque en estas condiciones. Bueno, pues obviamente uno de esos autobuses tipo carcachas, o sea, nadie se la va a querer asegurar. Entonces, o sea, y si los quieren mantener y no pagar esta, bueno, entonces que sepan de que no van a tener subsidio en esas unidades. ¿Me entiendes? O sea, la libertad la van a tener siempre. Pero si quieren gozar de este beneficio del subsidio, deberían de cumplir estos requisitos mínimos. Y te quiero mencionar dos más condiciones que yo considero que no deberían de ser, simplemente ya deberían de estarse cumpliendo, pero dado que no lo hacen, también hemos propuesto que deben de cumplir con todas las prestaciones de ley laborales a sus empleados. No es posible que hayan motoristas que inician sus labores a las 3 de la mañana, terminan a las 10 de la noche y al día siguiente la misma rutina, y que muchos de ellos se justifican en utilizar drogas para poder aguantar esa jornada. Entonces deberían de tener condiciones laborales mínimas, un contrato firmado, seguro social, AFP, hasta seguro de vida probablemente. Pero las mínimas que requiere nuestro Código de Trabajo son seguro social, AFP, pago de aguinaldo, y si es que trabajan horas extras, pago de horas extras. ¿Y la mayoría de conductores de autobuses no tienen esas? La mayoría se queja de que ni siquiera firman un contrato, imagínate. Entonces, eso no es posible. Entonces, aquí sí va a requerir que el mismo Ministerio de Trabajo haga estas inspecciones regularmente, sí, y pueda emitir constancias si desean recibir subsidio estas unidades. Y una última condición, Samuel, que es no menos importante, que en un mismo mes, cuando hayan unidades que hayan cometido infracciones y que se las hayan interpuesto a la tarjeta de circulación o a la licencia de su motorista, se acumulan más de 2 esquelas en el mes, pierden el derecho al subsidio de ese mes. Así de estricto. Esto es lo menos que podemos exigir para que los motoristas, o sea, los empleados de los empresarios, conduzcan respetando las leyes y se ordenen. O sea, que acumule 2. No más. No más de 2 esquelas. Si tiene una tercera esquela, pierde el derecho al subsidio de ese mes. Así. Eso es lo menos que podemos exigir. ¿Es realista eso? Por Porque supuesto. la realidad que dice, pero en la práctica estamos con estos conductores que tienen una lista de esquelas y siguen conduciendo. Sí, pero y no las pagan. No podemos ver eso como algo normal. Yo me rehúso a catalogar como el hecho de que haya motoristas que tengan cientos de esquelas sea algo normal. No podemos verlo como algo normal. Esta es una condición que, te insisto, no deberíamos de ponerla, pero es la única carta de negociación que tenemos. Ahora, ¿debe ser responsabilidad de los transportistas entonces? Por supuesto que sí. ¿Del dueño de la Claro unidad? que sí, claro que sí.
Claro que sí. Si él está contratando a sus empleados, él debe de crear esos mecanismos internos para exigirle a su empleado que no acumule o que no le pongan esquelas. Y no es un tema de quién paga las esquelas, sino que es un tema de el tipo de movilidad que le estamos ofreciendo a los salvadoreños. Una movilidad con conductores que no respetan los semáforos, con conductores que conducen, valga la redundancia, a excesiva velocidad, no puede ser. Y la última condición, Samuel, es que en el caso de que hayan accidentes donde se comprueba que ha sido por un desperfecto mecánico o por una irresponsabilidad del conductor. Yo te quiero mostrar esta foto que el día de ayer pudimos ver en las redes sociales. Esto estuvo circulando el día de ayer. Producción, sí, como no, ahí la tenemos, la podemos captar. Imagínate, yo no sé si eso creo generó... que es todo el eje, ¿verdad? Que le llaman a eso. ¿Pero a qué se deberá? Se le destrabó, como decimos popularmente. No soy mecánico, pero me atrevo a decirte que eso es falta de mantenimiento. Entonces, a este tipo de buses se les quiere seguir dando subsidio. ¿Y esto habría sido aquí en San Salvador? Sin establecer, aparentemente sí, sin establecer ningún tipo de condición. No es posible, no es posible. Entonces, ¿me entiendes? Yo creo que lo menos que podemos hacer es demandar. Y te quiero mostrar una foto más, porque creo que también este es un tema que no hemos platicado y que es bien importante. Sí, el daño al medio ambiente. El daño al medio ambiente. Esta fue otra foto que estuvo circulando estos días en las redes sociales, y el daño que esto genera a nuestro medio ambiente. Solo el año pasado, en el 2018, se atendieron más de 3 millones de consultas por enfermedades respiratorias en el sistema de salud pública. 3 millones de consultas por enfermedades respiratorias. Eso es altísimo. Pero, diputado, regulaciones de esto hay, la ley establece. La ley ya lo establece. Y el problema es que no las hacemos cumplir. No se cumple, correcto. Entonces, la pregunta es, ¿cómo estas otras propuestas se van a hacer cumplir? Pues yo creo que sí, porque el BMT ha participado en estas discusiones. Ellos han avalado, el mismo ministro, si tú te recuerdas en la plenaria, comentaba que ellos veían con beneplácito estas propuestas y que por eso es que era justo darles un plazo de 6 meses para que estas condiciones sean exigibles. En resumidas cuentas, Samuel, lo que sucedería si se llegan a aprobar estas condiciones es que los próximos 6 meses, de enero a junio, se les daría el subsidio. Bueno, se les daría todo el año, pero los primeros 6 meses sin ningún tipo de condición, pero ya los siguientes meses con estas condiciones debidamente exigibles, ineludibles. O sea, a partir si de un julio. empresario no cumple alguna de esas condiciones, que hay A que ver partir de realmente julio. cuáles serían las que Ajá. se aprueben, Ajá. entonces no se le daría Pierde el subsidio. derecho al subsidio, correcto. Así sería. Bueno, vamos a venir, cuando regresemos vamos a hablar un poco, para cerrar este tema, ¿verdad?, sobre eso. Sí. Y su opinión, pues, sobre las reacciones también del presidente de la República y las advertencias que le ha hecho a los empresarios del transporte, si acaso le llegan a aumentar al pasaje, ¿verdad? Así de que con eso y más vamos a regresar en el siguiente bloque. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, y estamos viendo algunas ya reacciones, ¿verdad?, también de algunos funcionarios, como el ministro de Obras Públicas también, que Sí. está
de seguro monitoreando esta entrevista y ha colgado en su cuenta de Twitter, ¿verdad?, algunas reacciones. Vamos a ver si podemos verla y la vamos a poder comentar un poco. Pues el ministro está diciendo precisamente, ¿verdad?, algunos de estos puntos, ¿verdad?, que son como 4 puntos que él reitera que esperaría que suceda este día en la plenaria. Correcto. Para que podamos tener un detalle de los puntos que el ministro está comentando, ¿verdad? Yo quiero reconocer la voluntad del ministro Herrera en no seguir como en los ministros anteriores que simplemente decían amén, amén a todo lo que los transportistas establecían. Sí, él está hablando de revisiones técnicas vehiculares, ¿verdad? Sí. Son 4 puntos. Revisiones técnicas vehiculares, GPS para controlar el recorrido, que cumplan con los derechos laborales, ya lo discutimos también, y seguro contra daños a terceros. Son prácticamente 4 grandes temas que precisamente se han discutido esta mañana y que, bueno, le decía, de nada sirve que ustedes los diputados hagan una bonita ley con dientes si no se cumple, y aquí en este caso es el BMT y también la disponibilidad y la disposición del presidente. El presidente pues hizo una dura advertencia a los transportistas. Sí. Y por eso es que yo considero de que vale la pena reconocer el esfuerzo que está haciendo el ministro de Obras Públicas, porque ellos, al expresar su acompañamiento a estas disposiciones, implícitamente están expresando tener la voluntad de adaptar y ajustar todo lo necesario para que desde el Ejecutivo puedan darle cumplimiento. Porque ciertamente... y yo lo dije desde el primer momento, cuando empezamos a ver que el Viceministerio de Transporte empezó a ser un poco más rígido con los transportistas, considero de que demuestra la voluntad que tiene este nuevo gobierno para poner orden. Y es que todos estamos cansados, Samuel. No podemos seguir dando un cheque en blanco sin exigir que los empresarios se autorregulen. Y es que, mira, podrán hacer amenazas como la que hicieron la semana pasada, podrán gritar fuerte lo que tú querrás, pero ciertamente deberían de darse cuenta que la gente está cansada del servicio que ofrecen. ¿Y qué opina de la respuesta del presidente? Pues yo la aplaudo. Yo creo que el presidente, si algo ha tenido o ha demostrado hasta este momento, es que no lo asustan. Y me encantó ver esa actitud de decir que pues si estos señores llegaban a hacer efectivas sus amenazas, les iban a quitar los buses. Y es que, como hemos estado hablando en toda la entrevista, este es un servicio que le corresponde al Estado ofrecerlo. Y el Estado salvadoreño se los ha concesionado a estos señores empresarios privados, obviamente, para que ofrezcan y se lucren de este servicio. Entonces, esta no sería la primera vez. Yo espero que no tengamos que llegar a ese punto, Samuel, pero por eso te digo que yo espero que si se llega a prorrogar el subsidio, sea en base a condiciones mínimas, pero no a seguirles dando un cheque en blanco. ¿Y cómo ve en estos momentos las posiciones de cada uno de los partidos políticos en torno al tema? Me hace una pregunta un poco compleja porque honestamente no me gusta personalizar, pero hay partidos políticos que son férreos defensores de los señores transportistas. ¿Por qué? Habría que hacer una investigación periodística para determinar cuáles son las motivaciones, o por qué hay diputados incluso que defienden férreamente a los señores transportistas y que incluso lindan con propuestas fuera de la razón porque proponen incluso hasta incrementar el subsidio. Yo dudo mucho que esto sea lo que debamos de discutir en estos momentos. En todo caso, deberíamos de estar discutiendo, comparto, una modernización completamente integral de toda la movilidad de nuestros ciudadanos, por supuesto. Eso deberíamos de estar discutiendo. Pero, como te repito, lo que compete ahorita al ámbito legislativo es una prórroga a una ley transitoria o no. Y si se prorroga, ¿en base a qué condiciones o sin condiciones? En ese punto estamos ahorita. Yo no sé ciertamente qué es lo que va a pasar en la plenaria de hoy,
aunque en el fondo me atrevo ¿Pero a qué es lo decirte, mínimo que esperaría? ¿Qué es lo mínimo bueno, que lo que yo esperaría? espero es que apoyemos una prórroga de 6 meses, pero con condiciones. Si no se aprueban estas condiciones, por supuesto vamos a votar en contra. ¿Y qué hay después de esos 6 meses? El exigir el cumplimiento de estas condiciones, de estos primeros 6 meses, correcto. Y luego... Pero la discusión sobre el modelo del subsidio, ¿cree usted que es momento de retomar esto? Y deberíamos. de Sí. darle una solución más Fíjate integral. que, por supuesto que sí. Es que, de hecho, el mismo ministro de Obras Públicas planteaba que ellos ya están trabajando en una serie de reformas y yo realmente te digo, porque muchas propuestas de reformas hemos presentado sobre el tema del transporte público u otras reformas a la ley de transporte terrestre, pero que lastimosamente no prosperan en la comisión. Por alguna razón no prosperan. Pero hoy me siento satisfecho, Samuel, de que la población está demandando. La población está más pendiente. Y sí, te lo voy a decir con mucha responsabilidad, considero que este va a ser un tema determinante incluso para las próximas elecciones del 2021. La ¿Cree usted población que se vuelva un tema va a estar que a las personas pendiente, estén exigiendo una solución? Por supuesto que sí, la población va a estar pendiente de quiénes son esos diputados que férreamente defienden los intereses de unos pocos, en este caso de unos pocos, los empresarios del transporte público, que los defienden fuera de la razón porque ¿cómo te puedes oponer a que les exijamos que tengan una póliza de seguros por daños a terceros, por ejemplo? ¿Cómo te puedes oponer a que tengan un control más estricto para que no haya corrupción y no cobren subsidio por unidades que no circulan? ¿Cómo te opones a eso? O sea, a mí no me cuadra en la lógica el oponerse ante una propuesta de ese tipo. Entonces, sí, considero que este va a ser un tema súper importante electoralmente hablando. Y como bien lo decía, también hay otros temas pendientes que hay que hay incluir. Muchos. El tema del medio ambiente ya lo mencionó, pero Sí. también el de las condiciones para las personas con capacidades especiales. Por ¿verdad? supuesto. Para abordar una unidad de transporte Por supuesto. público es un problema para ellos. Sí, totalmente. Mira, en el tema de las personas con discapacidad, estamos conscientes que gradualmente se tienen que venir renovando las unidades y que cuando se renuevan, estas tienen que venir completamente accesibles. Y que no ocurra lo que ha sucedido hasta este momento, que cuando importaban buses desde Estados Unidos y que ya traían un elevador para garantizar accesibilidad de personas en sillas de ruedas, ¿sabes qué era lo que hacían? Le quitaban ese elevador para agregar 2 butacas más y poder movilizar a 4 o 5 pasajeros más. Bueno, Imagínate. entonces vamos a estar muy pendientes, ¿verdad?, de qué es lo que pueda ocurrir, ¿verdad?, en esta Sí. Sesión plenaria. ¿Para qué horas está convocada? Para hoy a las 9 de la mañana. 9 de la mañana. Correcto. Bueno, esta sería prácticamente la última, ¿verdad? Sí, esta sería la última plenaria, al menos que quedara algún tema pendiente y ¿Qué otros temas tenemos pendientes? Pues en la plenaria de hoy solamente el tema del subsidio. Eso sobre el subsidio. Sí. Ya. Pero siempre pueden surgir temas de último momento, ciertamente. Bueno, vamos a quedarnos hasta acá con este tema, pero vamos a aprovechar el último bloque de nuestra entrevista para hablar un poco de política, el análisis legislativo y, por supuesto, algo que pueda estar pasando por lo último en el Partido Arena. Eso al regresar. Diálogo con Ernesto López. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy, estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Antes de seguir con la última parte de nuestra entrevista, quiero recordarle que no se pierda este lunes en directo con Ernesto López Radio. En la primera parte nos van a acompañar los economistas Rafael Ernesto Goches y Alberto Arene para hacer un análisis económico, por supuesto, de nuestro país. Y en la segunda parte van a estar acompañándonos Francisco Bertrán Galindo y también Misael Rivas para hacer
un balance en materia de seguridad. Esto es precisamente la invitación que le queremos hacer para que nos sintonice en directo con Ernesto López Radio este lunes a las 6 de la tarde por 107.7 Fuego, que es una estación radial del grupo Megavisión. Bueno, y seguimos, ¿verdad?, abordando esta vez temas, pues un análisis, licenciado David Reyes, sobre lo que ha sido, ¿cómo ve usted pues ya el cierre de este año en materia legislativa y la nueva dinámica que hay en el Pleno? ¿Cree usted de que, bueno, pues la aprobación del presupuesto, la discusión de estas condiciones, pudieron darle una nueva dinámica a nivel legislativo? Bueno, creo que este cierre del año hemos podido observar una dinámica un tanto diferente porque quizás está existiendo un poco más de entendimientos, de construcción de acuerdos de nación, lo cual es súper positivo para nuestro país porque debemos de dejar a un lado, despojarnos por un momento, bueno, debería de ser así siempre, pero despojarnos de los intereses partidarios y comenzar a construir acuerdos de país. Yo creo que la aprobación del presupuesto general de la Nación a tiempo fue una muestra de buena voluntad. Claro, hubieron aquellos que quieren seguir anclados en el pasado, en el seguir oponiéndose a todo, sin ni siquiera razonar, pero bueno, esos prácticamente se van quedando cada vez más solos. Pero sí es importante reconocer que está existiendo quizás un clima un poco más favorable. Debo de decirlo con mucha responsabilidad. Es importantísimo que haya un diálogo un poco más fluido, más recurrente para los temas importantes de nación y que haya menos persecución, menos, o no debería de haber persecución, sino que menos conflicto de posturas, de ideas, porque no es posible que sigamos oponiéndonos a todo, sino que hay que construir país. Y fíjate que quizás una de las cosas que quiero mencionarte en estos pocos minutos que nos quedan es que sí quedan varios temas pendientes. Algo positivo es que en la última plenaria hemos aprobado, porque acuérdate que no hemos terminado la última plenaria del año, se ha aprobado la ley de gestión de residuos. Esta ley es importantísima. Quiero reconocer el esfuerzo de mi colega diputada Marta Evelyn Batres, que ha tenido un liderazgo importante para que en la Comisión de Medio Ambiente hayan podido finalmente aprobar esta ley que nos va a permitir a todos los salvadoreños aprender a reciclar un poco más y a las alcaldías poder hacer uso responsable de ese reciclaje. Esta fue una iniciativa que, si tú te recuerdas, fue presentada bajo el liderazgo de nuestro querido amigo, el alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, acompañado por muchos otros alcaldes de diferentes partidos políticos, porque a las alcaldías les va a beneficiar muchísimo el poder ellos previamente llevar a las empresas de desechos sólidos. Ellos van a poder previamente separar e incluso reciclar, lo cual no se los permitían antes porque los contratos eran bien rígidos. ¿Y cuáles serían los temas que cree que ya serán abordados ya en el mes de enero? Ya lo y en el mes de enero te quiero mencionar que, si Dios nos lo permite, el primer tema que espero que podamos aprobar va a ser la nueva ley de inclusión para las personas con discapacidad. Esta es una deuda que hemos tenido y que hubiéramos querido aprobarla hoy en el mes de diciembre, pero no nos alcanzó el tiempo por algunos puntos que todavía no nos hemos podido poner de acuerdo, pero que estamos en construcción de ese acuerdo. Es una ley muy ambiciosa que va a venir a sustituir la actual ley de equiparación de oportunidades y que va a establecer todo un mecanismo muy novedoso, ambicioso, para generar una nueva cultura de inclusión para las personas con discapacidad. Pero mire, no me puedo ir sin preguntarle qué tiene preparado para mañana, ya el 24, ¿cuál es la tradición familiar? Bueno, reunirnos en la casa de mis padres, compartir con mis hermanos, con mis sobrinos, con mi esposa, poder tener un momento familiar, definitivamente. Y quiero aprovechar para desearle a todos los salvadoreños que recordemos que el verdadero significado de la Navidad no solamente es compartir regalos, sino que es celebrar
el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, y espero que este próximo 24 le permitamos en familia que nazca el Señor Jesucristo en nuestros corazones. Bueno, muchas gracias y feliz Navidad también para ustedes. Feliz Navidad, ¿verdad? también. Y para ustedes, amigos televidentes, siempre el agradecimiento por contar con su fiel sintonía. Les recuerdo, ¿verdad? Hoy, si es lunes, mañana se empieza a celebrar la Navidad, que realmente es el 25, pero nosotros la celebramos, comenzamos a celebrar el 24 para recibirla en el 25. Así es de que si todavía tiene que ir a hacer algunas compras, ¿verdad? Hágalo temprano, ¿verdad? Porque de repente puede estar un poco difícil este día lunes. Muchas gracias por su fiel sintonía y pase un feliz día. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.